superábamos la ansiedad y el temor, ¿no es cierto? Y que teníamos que echar todo eso a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Y que la ansiedad y el temor no nos permitían disfrutar el día de hoy y que teníamos que buscar el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y Él se iba a encargar de todas nuestras cosas, tanto materiales, emocionales, Él se va a encargar de todo lo que nos falta, por decirlo así. Y hoy vamos al capítulo 5, donde vamos a ver el tema de las relaciones. Ese es el título de hoy, relaciones. Bueno, ahí sí, parece que no querían que hable, estaba diciendo herejías, parece. Me silenciaron, pero bueno, todos estamos aprendiendo con esto en Zoom. Y bueno, se perdieron de toda la revelación que dije. No, mentira. Pero no sé dónde quedaron, no sé cuándo me silenciaron, pero hoy vamos a ver lo de las relaciones, ¿no es cierto? Ese es el título de hoy, que es perdonar, bendecir y más. Eso vamos a hablar hoy día, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que hacer frente a una relación, vamos a enfocarlo más en lo familiar, pero también entre amigos, cuál es la forma de hablar, qué hacer cuando una relación está rota, qué dice la Biblia sobre esto. Así que de eso vamos a estar hablando hoy día. Y los versículos, bueno, vamos a ver muchos, pero de los que se habla en el Sermón del Monte es Mateo 6, del 12 al 14, ¿sí? Y los vamos a leer ahora. Dice, es la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Mateo 6, del 12 al 14, dice, y perdonadnos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Aquí habla, ¿no es cierto?, de el perdón, de lo que tenemos que hacer con nuestras relaciones, en cuanto a nuestras relaciones. Y partir diciendo que todos conocemos, ¿no es cierto?, el gran mandamiento de Dios, que tenemos que amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y ese es el primer gran mandamiento. Y muchas veces nos quedamos en eso y buscamos a Dios de todo corazón, tenemos intimidad, tenemos oración, pero nos olvidamos del segundo gran mandamiento que dejó Jesús, ¿no es cierto? Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo podemos leer rapidito, está en Marcos 12, 30 y 31, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor a esto, a que tú vas a amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas al Señor Jesús, pero también que vas a amar a tu prójimo. No nos podemos olvidar de esta segunda parte. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz lo que trata a los demás como quieres que te traten a ti. Amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amemos a Dios primeramente, pero amemos a nuestro prójimo. Cuán importante es amar a nuestro prójimo. Jesús resume, ¿no es cierto?, dice los dos mandamientos más importantes y entre ellos está el amar a tu prójimo. Debe ser bastante importante. Entonces, también lo vemos en el Sermón del Monte, que Jesús enfatiza esto de las relaciones familiares, entre amigos, entre hermanos en Cristo, aún con nuestros enemigos. Y a través del Sermón del Monte hay muchos principios para cultivar las relaciones. Las relaciones se cultivan y cada una de las 8 bienaventuranzas tiene una aplicación importante en nuestras relaciones, así como también el resistir las 6 tentaciones y el perseguir las 5 actividades de reino que hemos hablado antes, tiene una importante aplicación para nuestras relaciones. Todos los roles, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en esta tierra se sujetan a nuestro rol principal, que es hacer hijo de Dios, ¿sí? Algunos tienen el rol de ser
esposos, padres, yo de ser hijo. Cada uno tiene un rol en la tierra, ¿no es cierto? Pero todos esos se sujetan a nuestro rol principal, que es ser hijo de Dios. No nos podemos olvidar que somos hijos de Dios primeramente. Y en base a eso, formar nuestras relaciones, estas relaciones que se cultivan, ¿no es cierto? Jesús nos exhorta entonces, en los versículos que leímos en Mateo 6, a perdonar a los que nos maltratan. Hacemos esto con agradecimiento por la forma en que Él nos perdona con su gracia. El perdón no es solo para aquellos que amas, sino aún por los que te maltratan. Cuando perdonamos a alguien, damos gracias por lo que Jesús hizo hace 2000 años en la cruz, porque ahí Él nos perdonó por nuestros pecados. Entonces el perdonar a otros es una forma de dar gracias. Por lo tanto, el perdón es una forma de adoración. El perdón que nosotros liberamos a otras personas es una expresión de adoración a Dios. Y este principio es fundamental, es el de todo lo que Él dijo sobre la construcción de las relaciones en el Sermón del Monte. El saber que somos perdonados es algo fundamental para poder perdonar a otros. Jesús destacó 4 principios con un marco de referencia en relación con aquellos que nos causan dolor y problemas. Hay 4 cosas que tenemos que hacer con aquellos que nos maltratan, con nuestros enemigos, y a veces no tanto nuestros enemigos, también a veces personas cercanas nos hacen que hacen que tengamos dolor, que sintamos dolor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer frente a esto? Y Jesús nos deja 4 principios. En primer lugar, vamos a ver Mateo 5, 21 y 26. Vamos a leer. Mateo 5, 21 y 26. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Lo primero, en primer lugar, el primer principio que podemos sacar, nos instó a hacer frente a nuestra ira y buscar rápidamente la reconciliación. Hacer frente a nuestra ira y buscar la reconciliación rápida. Hizo hincapié en que nuestra adoración y nuestra relación con Dios van a ser obstaculizados si no nos reconciliamos rápidamente. Si no perdonamos, si no resolvemos nuestra ira, es un obstáculo en nuestra relación con Dios. A Dios le interesa que resolvamos toda situación en nuestras relaciones más que cualquier ofrenda que podamos ofrecerle a Él. Cuando hay mucho propósito, ¿no es cierto?, en una relación, y Dios sabe eso, pero Satanás también sabe eso, cuando hay mucho propósito en una relación, lo primero que hace Satanás es truncar la relación, es querer meterse en medio, es querer destruirla. Pero el propósito va por encima de cualquier ofensa. Cuando nos sintamos ofendidos, cuando nos sintamos dolidos con alguien, recordémonos del propósito, el por qué Dios nos unió, por qué Dios hizo que yo pueda tener esta amistad. Y a veces pueden venir ciertas cosas, ¿no es cierto?, que capaz nos duelan o algo así, pero el propósito va por encima de la ofensa.
Entonces, siempre debemos buscar la paz con las personas, aun cuando esto te lleva a perder la razón. A veces puede que tú tengas todos los argumentos del mundo, que los hechos digan que tú tienes la razón, que todo juega a favor tuyo, pero a veces tenemos que perder la razón, tenemos que perder la batalla. Y más adelante vamos a ver, a veces tenemos que perder la batalla para poder ganar la guerra. Y no se refiere a, bueno, voy a perder esta batalla para después ganar la guerra y darle así, no, no se refiere a eso de ganar una guerra. Perder la batalla para ganar una relación sana. Esa es la guerra que estamos ganando. A veces tenemos que perder una batalla para ganar. ¿Pero qué ganamos? Una relación sana. Una relación sana. Y eso es lo que quiere Jesús con cada uno de nosotros. Y muchas veces tenemos que estar dispuestos a poner la otra mejilla. Así como dice Jesús, ¿no es cierto? Pongamos la otra mejilla. Entonces ese es el primer principio. Nos instó a hacer un frente a nuestra ira, tener cuidado con nuestro enojo y a buscar inmediatamente la reconciliación. Vamos con el segundo. En segundo lugar, Él nos llamó a bendecir a aquellos con los que nos encontramos en una relación de confrontación. Nos llamó a bendecir a aquellos con los cuales nos encontramos en una relación de confrontación. Mateo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Otra versión dice, haced el bien a los que os aborrecen. Hablar bien sobre las personas que hablan mal de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y acá Jesús nos eleva la vara a cada uno de nosotros, porque es contrario a todo lo que lógicamente pensamos. Si pensamos que alguien habla mal de nosotros, lo lógico es que también hablemos mal de la otra persona. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Si habla mal, yo hablo mal también. Pero Jesús revoluciona todo esto y hace un gran cambio. Y él dice, amad a vuestros enemigos, y no solamente amar, como que si fuera suficiente, sino también y orad por los que os persiguen. Tenemos ese llamado nosotros. Tenemos que hablar bien sobre las personas que hablan mal de ti. Cuando alguien habla mal de mí, tengo que obligar a mi mente a que hable bien de las otras personas, porque mi corazón se llena de lo que hay en mi mente, y de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso tenemos que obligar a nuestra mente a hablar bien de las demás personas. Bendecir es decir el bien. Y muchas veces creo que es importante que sea audible, que podamos incluso escucharlo. Creo que hay un poder en eso, un poder en las palabras, ¿no es cierto? Es más fácil, yo creo, hablar mal de una persona que hablar bien. Pero por eso tenemos que obligar a nuestra mente a hablar bien de la otra persona. Todo lo bueno empieza con lo que no se ve y se termina reflejando en lo que vemos. Por eso las mayores luchas se encuentran en la mente. Empieza en un lugar que no se ve, pero se refleja cuando hablamos, cuando decimos algo, en algo que sí se ve. Todo empieza en la mente. Obliguemos a nuestra mente a hablar bien de nuestros enemigos, a hablar bien de ellos. Ese es el segundo principio. Entonces, el primer principio teníamos hacer frente a nuestra ira y buscar rápidamente la reconciliación. Segundo lugar, Él nos llamó a bendecir a aquellos con los que nos encontramos en una relación de confrontación. Tercer lugar, nos exhorta a perdonar a la gente que no nos está tratando correctamente. Y esto está en los versículos que leímos al principio, Mateo 6, del 12 al 14. Entonces Él nos exhorta, ¿no es cierto?, a perdonar a la gente que no nos está tratando de una manera correcta. Es más fácil bendecir a los que nos están tratando bien. El desafío es a los que nos tratan mal, porque esto anula la venganza. Esto anula la venganza.
Cuando te hacen algo, uno por inercia, casi por ser humanos, uno quiere devolverle de una. Pero cuando perdonamos y cuando bendecimos, se anula la venganza. No hay venganza. El perdón hace que puedas amar a la otra persona, aunque hable mal de ti. Cuán importante es perdonar, porque anula la venganza. Y el relacionarnos de esta manera, con un estilo de vida de perdón, perdonándonos mutuamente, eso nos lleva a poder vivir en plenitud. El perdón nos lleva a vivir en plenitud. Cuarto lugar, Jesús nos advierte de no juzgar a la gente con un espíritu incorrecto, con información incorrecta y con un proceso equivocado, en lugar de enfocarnos primero en nuestros propios fracasos. Entonces nos advirtió de no juzgar a las demás personas. Vamos a leer Mateo 7, del 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es bastante fuerte lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Llama hipócritas a todos aquellos que juzgan a los demás sin primero juzgarse a sí mismos. Somos muy buenos para ver errores en los demás, pero no somos tan buenos para reconocer que nosotros también hemos fallado. Tenemos que mirar primero la mota de nuestro ojo, nuestros errores, nuestros desaciertos, porque cuando escudriñamos nuestro corazón y nos encontramos con estas cosas, ¿no es cierto?, vamos a poder ver con claridad. Y cuando vemos con claridad, ya no vamos a ver con ojos de juicio, juzgando a las demás personas, sino que vamos a poder ver con amor. Pero para eso primero necesitamos sacar la viga de nuestro ojo, reconocer lo que nosotros hemos hecho. Naturalmente juzgamos a otros por encima de nuestras acciones. Nosotros lo que queremos es justificarnos, porque vemos que el otro hizo algo peor de lo que nosotros hemos hecho y eso no nos deja ver con claridad, no nos deja ver lo que hemos hecho mal nosotros. Las relaciones es algo incómodo muchas veces porque continuamente te estás estirando. No es fácil perdonar, no es fácil amar a nuestros enemigos, no es fácil orar por ellos, no es fácil bendecirlos, pero por eso las relaciones hace que crezcamos continuamente, que nos estiremos mucho. Tenemos que tratar al otro como queremos ser juzgados. ¿Cómo respondemos a los problemas en nuestras relaciones? Pidiendo ayuda al Señor, pidiéndole ayuda al Señor. Si seguimos leyendo ahí Mateo 7, vamos a leer el versículo 7 y el 12. El 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Empieza diciendo pedid, pidan. Y el 12 dice: por eso, todo lo que queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Pidamos la ayuda al Señor para crecer en nuestras relaciones. Muchas veces esto no es como un punto de oración de nosotros, que oramos para que Dios nos provea, oramos para que Dios se encargue de nuestras cosas, oramos para adorarlo a Él, pero empecemos a orar más por nuestras relaciones, por nuestras personas cercanas, para que nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los hermanos de la congregación pueda fortalecerse, pueda fortalecerse. Tenemos que tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros mismos. Estos principios que vimos recién son mayormente aplicables a relaciones familiares, con nuestras familias o amistades, ¿sí? Y tenemos que tratar de realmente aplicarlas, no solamente
en mi caso hablarlas, en su caso escucharlas, sino que realmente poner en práctica, realmente hacerlo. El Sermón del Monte es muy práctico. Te dice dónde tienes que llegar, pero dice cómo es el camino donde tienes que llegar. Es a través del perdón, la oración, el ayuno, ¿no es cierto? El dar a los demás. Las 5 actividades de reino que estuvimos viendo son maneras prácticas en las cuales nosotros podemos crecer. Hay una premisa que hace Jesús y que leímos, ¿no es cierto?, al principio en en Marcos 12, versículo 30, que es: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y Dios nos creó para amarlo en estas 4 esferas. Dios nos creó a nosotros para poder amarlo a Él en estas 4 dimensiones. Él nos creó para poder amarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué es en nuestro corazón? Implica nuestros afectos, con nuestra alma, nuestra personalidad, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Debemos amar a Dios en estas 4 dimensiones, porque Él nos ama a nosotros de esa manera. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, fuerza, alma, mente, pero Él nos amó primero. Él nos amó primero con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Expresamos nuestro amor a Dios por la forma en que respondemos sinceramente desde el corazón a las personas que nos causan presión. Ahí es cuando nuestro amor es como puesto por el fuego, ¿no es cierto? Cuando logramos amar a aquellos que nos han hecho daño, aquellos enemigos, por decirlo de alguna manera. Siempre tenemos que buscar relacionarnos. Esto es para sacar lo mejor de nosotros. Si nos aislamos, nos convertimos en una carnada muy fácil para el enemigo. Por eso es tan hermoso ser iglesia, porque cuando alguien está necesitado, hay alguien que viene a tomarte de la mano. Eso es lo hermoso de ser iglesia. Cuando te aíslas, nos convertimos en blancos fáciles del enemigo. No fuimos llamados a ser llaneros solitarios. Nadie fue llamado a vivir su propia vida, a hacer sus propios planes. Somos una iglesia y nos fortalecemos el uno con el otro. Por eso tenemos que fortalecer nuestras relaciones, porque ahí es cuando el enemigo nos va a querer atacar, pero sus ataques van a ser muy mínimos, porque juntos somos más fuertes. Como iglesia, juntos somos más fuertes. Ese es el primer punto, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo. El énfasis que Jesús nos llama a relacionarnos con las personas. El segundo punto que vamos a estar viendo ahora es la restauración de las relaciones dañadas. Una relación puede ser dañada en varios niveles, desde que 2 personas hayan sido heridas levemente hasta el nivel de ser heridas profundamente. Una buena relación puede dañarse incluso sin que las personas estén profundamente heridas. En otras palabras, la confianza y la comunicación entre 2 personas buenas puede lesionarse, aunque no estén destrozadas o deficientes emocionalmente. Esto se aplica a todos por igual. La pérdida de confianza y la pérdida de comunicación son síntomas de una relación dañada. Cuando ya no te logras comunicar bien con la otra persona, cuando ya pierdes la confianza, cuando ya no le puedes contar ciertas cosas porque ya no confías tanto en la otra persona, son síntomas de una relación dañada. Los signos de una relación herida incluyen un espíritu cerrado, un espíritu que no recibe, no receptivo, que no recibe nada, que le pueden decir cosas pero rebotan. Tiene como un corazón de metal, que todo lo que le dicen rebota, no recibe nada. Eso es un signo de una relación herida. ¿Qué más? Que se protege.
se protege, no tiene una disposición de poder compartir libremente. ¿Qué más? Una comunicación forzada, siempre yendo a la defensiva, argumentativo, ¿no es cierto? Y sarcástico. Estos son algunos signos de una relación herida, cuando siempre estás argumentando, justificándote, defendiéndote. Y también que se resiste al contacto. Un cónyuge o hijo con un espíritu herido se resiste a ser tocado. Y muchas veces esto puede sonar, no sé, tan básico, pero algo simple como un abrazo. Cuando una relación está dañada, no puedes ni siquiera abrazar al otro, porque sientes que hay algo, que no puedes. Estos son algunos de los signos, ¿no es cierto? Una relación está herida mucho antes de que se rompa. Antes de romperse cualquier relación, viene por estar herido. Por eso nosotros tenemos que evitar estas heridas. Para evitar que se termine una relación, tenemos que, no se termina, no se rompe de un día para otro. No es que alguien decidió amanecer, mira, hoy voy a romper mi relación. No se trata de eso. Viene algo, es un proceso de mucho antes y viene con muchas heridas. Y muchas heridas hacen que una relación se rompa. Una relación rota requiere mucho más habilidad y atención para sanar. Es más fácil sanar heridas que sanar una relación rota, ¿sí? Un hermano ofendido se refiere a una persona con quien tenemos una relación cercana, ya sea cónyuge, hijos, hermanos, familia extendida, un amigo, un compañero de trabajo, etc. Se necesita sabiduría, esfuerzo y paciencia para ganarlos de manera que logramos que quieran abrir su corazón. Se necesita sabiduría y paciencia para poder restaurar una relación. Una frustración puede llevar a un enojo y mientras más fuerte sea la frustración, puede llegar hasta la violencia. Por eso es tan importante que podamos restaurar nuestras heridas antes que se rompan. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es tenaz o más difícil que ganar que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Está comparando un hermano ofendido con una ciudad fuerte, una ciudad fortificada. Y esto lo dice Salomón, ¿no es cierto? Y si vamos a su tiempo, era muy importante tener una ciudad fortalecida, una ciudad fuerte, porque eso te hacía... eso hacía que no te ataquen los enemigos. Nadie iba a atacar una ciudad fuerte porque iban a perder. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Salomón? Que un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fuerte. Cuán importante es que seamos personas inofendibles, que nos puedan decir ciertas cosas, pero no nos va a ofender. Vamos a ser inofendibles. Hay una importancia en eso. Vamos a ver ahora principios bíblicos para restaurar una relación herida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Sí? La forma más común de herir el espíritu de una relación es a través de hablar mal, hablar maliciosamente. Esa es la forma más común de herir el espíritu de una relación. Esto no solamente se refiere a hablar mal, con inmoralidad o con perversión, sino también cuando nuestra manera de hablar tiene un tono negativo, crítico, acusatorio, sarcástico y carente de ternura y afirmación. La falta de comunicación y el hablar mal es lo principal en una relación herida. Proverbios 15, versículo 4 dice: la lengua apacible es el árbol de vida, mas la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu. Lo que más potencia la herida en una relación es cuando terminamos hablando mal. Como leímos nosotros, tiene un poder muy especial, es muy fuerte.
Nuestra lengua tiene el poder de edificar o de destruir el plan de Dios en las demás personas. Proverbios 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una vez hice una escuela, bueno, cuando estaba haciendo una escuela en Holanda, 6 meses, hicimos un experimento donde simplemente con unos granitos de arroz y echándole un poco de agua, creo, habían 3 vasitos de arroz. No sé cómo explicar bien. Eran 3 vasitos así como de arroz y habíamos quedado que al salir de la clase, al que estaba, bueno, al primer vasito le íbamos a hablar bien, íbamos a decirle palabras de afirmación, hablarle con ternura. Al segundo vasito íbamos a ser indiferentes, como que ni lo pescábamos, como que no estaba ahí. Y el tercer vasito íbamos a hablarle mal. Le íbamos a decir ahí todo lo que hay para desahogarnos de todo lo que había pasado, ahí al arrocito ese. Y 2 semanas después, o una semana después, no recuerdo bien, vimos los resultados y era como muy loco, porque al que le habíamos hablado bien, seguía intacto. Y al que le habíamos hablado mal, el arroz había vuelto como negro. O sea, totalmente era asqueroso, simplemente por hablarle mal. O sea, el poder de la palabra, el poder de nuestra boca, es mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Trasciende muchas cosas. El poder de la lengua, el poder de decir una palabra de afirmación o el poder de decir una crítica, hay mucho poder en eso. Si no, pregúntale al arroz. Ellos lo saben también. Hay poder en la lengua, hay poder en lo que decimos. ¿Sí? Por eso es tan importante que hablemos bien de las demás personas. Y por eso la mala comunicación y el hablar mal es el síntoma principal de una relación herida. Porque lo que habla tu boca está el poder de la vida o de la muerte. Tenemos que hablar vida. Una respuesta suave disipa la ira de aquel con quien hablas. Sin embargo, un tono áspero alterará todo. Proverbios, hemos leído muchos proverbios hoy día. Proverbios 15, vamos a leer del 1 al 4 y después vamos a leer el 18 también. Lo voy a buscar. Proverbios 15, versículo 1 al 4, dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Y el versículo 18 dice: el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua las contiendas. La Reina Valera dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Interesante, ¿no? El corazón del justo piensa para responder. Tenemos que pensar lo que vamos a decir antes de decir las cosas, porque todo es nuestra mente. Primero pensamos, ¿no es cierto? De lo que abunda la mente, abunda el corazón, y de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Pensemos bien qué es lo que vamos a decir antes de hablar, porque si hablamos sin pensar, probablemente vamos a traer más muerte que vida. Y el poder de la lengua, el poder que hay en nuestras palabras, es más fuerte de lo que pensamos. Debemos decir nuestras preocupaciones en el tono adecuado, en el momento oportuno, con un espíritu correcto y con la proporción justa de afirmación y corrección. Y ahora vamos a ver 10 principios, creo, o por ahí son muchos, de qué es lo que tenemos que hacer al comunicarnos, cómo nos comunicamos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tono con el que decimos las cosas. El tono de nuestra comunicación es uno de los temas más importantes en la restauración de una relación.
Un tono negativo incluye ira, actitud defensiva, impaciencia, presionando a la gente que responde rápido, o un tono de regaño, dando órdenes en vez de escuchar, ¿sí? La importancia del tono. El sarcasmo en nuestro tono de comunicación nos impide hablar desde nuestro corazón y ser escuchados por la persona con quien estamos hablando. Expresar nuestra ira refunfuñando o tirando las puertas también obstaculiza todo el proceso de comunicación. Y esto es muy interesante. El tono de la comunicación implica el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Ignorar a la persona que nos esté hablando, incluyendo el contacto visual o mirar a otros lados, por ejemplo, ver el celular o ver qué hora es, o no estar concentrado en lo que uno dice, también no acelera nada en la relación. Entonces, la importancia del tono, cómo nos estamos dirigiendo a las demás personas, si lo estamos diciendo en base a la ira, ¿no es cierto?, con desprecio, con una actitud defensiva, pero también nuestro rostro puede hablar mucho. A veces una simple mirada, uno ya sabe todo lo que dijo, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de relacionarnos, no es que uno tiene que estar hablando así, ¿no es cierto? Porque no vamos a llevar a ningún lado. Como que si yo estuviera predicando para allá, yo creo que nadie pudiera, todos estarían desconcentrados porque no estaría mirando, ¿no es cierto? Lo mismo es una relación. Nuestras expresiones faciales son muy importantes y el lenguaje corporal que hacemos, si nos hacemos como que estamos desinteresados, como que si no nos importa, como que si estamos perdiendo el tiempo, con nuestra cara, con nuestro rostro, podemos hablar mucho y las personas se dan cuenta de eso. Las personas se dan cuenta de eso. Por eso es muy importante el tono. El tono es lo que hace ver desde qué lugar estamos hablando. Si lo estamos haciendo, por ejemplo, desde la ira o el enojo. Segundo punto, el momento. Debemos sacar el tiempo para comunicarnos y no hacerlo todo a la rápida, no hacerlo todo a la carrera. Es como que debemos tomarnos el momento, no hacerlo todo tan rápido. Si alguien, no sé, si con la persona con la que he tenido un conflicto o con la que tengo una herida, en 5 minutos tiene que estar haciendo algo muy urgente, bueno, no van a decir, ya, tenemos 5 minutos, resolvamos esto rápido, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ver el momento, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hay más personas alrededor y no deberían estar escuchando, deberíamos ver bien cuándo hacemos eso, ¿sí? No hacer nada rápido. Y, por ejemplo, si estoy rodeado, no es un momento para hablar algo particular. Una de las cosas que aprendí es que la honra es en público y la corrección en privado. Si quieres corregir a alguien, no lo hagas enfrente de toda la iglesia. Si quieres honrar a alguien, puedes hacerlo enfrente de toda la iglesia. Pero la corrección o la exhortación, cuando decimos a alguien algo que tenga que cambiar, no lo hacemos enfrente de las demás personas. La honra es en público y la corrección es en privado. Si no encontramos el momento, debemos buscar uno. Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto es un espíritu correcto. Espere que ambos estén tranquilos y no cuando estén alterados, estresados o enojados. ¿Por qué? Porque como recién leíamos, cuando uno está enojado, uno no mide sus palabras. Cuando uno está lleno de ira por dentro, uno ni se da cuenta de lo que uno dice. Y la mayoría de las veces, cuando uno está con enojo adentro, uno dice palabras que hieren a las demás personas. Por eso tenemos que calmarnos, tranquilizarnos y hablar bien las cosas. Hablar con un espíritu correcto. Muchas veces tenemos que esperar otro momento antes de iniciar o responder una corrección. Cuarto punto creo que es la proporción. Una relación sana requiere al menos 10 declaraciones negativas
Así que pueden hacer la cuenta. Cada vez que diga algo negativo, vayan ahí sumando con sus manos. 10 positivas tienen que decir sobre la otra persona. No podemos, como un camión de 10 toneladas o un camión todo de correcciones, ¿no es cierto? No podemos, cuando hablamos con alguien, llenarlo de corrección. No, tiene que ser esto, 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 hiciste mal esto, lo otro, pero la embarraste acá. Ah, y la otra vez también te acuerdas que hiciste esto y esto. Lo va a terminar matando. Nos va a terminar matando. Por eso no podemos ir de esa manera. Tenemos que buscar una proporción. ¿Una proporción de qué? No debemos hablar más acerca de los fracasos de la otra persona que de sus virtudes. No debemos hablar más acerca de los fracasos de la otra persona que de sus virtudes, buscando ver quiénes son ante los ojos de Dios y qué es lo que han alcanzado. Seamos agradecidos por lo bueno que hay en ellos y no solo críticos por sus fallas. Debemos hablar más virtudes que fracasos y encontrar esta proporción, ¿sí? Cuando queremos corregir a alguien, afirmémoslos también, ¿sí? En Apocalipsis, cuando veíamos las cartas a las iglesias, en la mayoría de las iglesias había un cierto patrón que Jesús les hablaba y exhortó a la gran mayoría de esas iglesias, pero primero afirmó. Era afirmación, exhortación y recompensa. Antes de exhortar, busquemos afirmar también a la persona, ¿sí? Y busquemos esta proporción. Quinto punto, ya me perdí. El otro punto, pedir al Señor. Debemos pedirle al Señor una comprensión de nuestra falta de sensibilidad dentro de la relación y cómo contribuimos nosotros a dañar la relación en lugar de solo pedirle que cambie a la otra persona. Pidámosle a Dios un cambio de nosotros también, un cambio de nosotros. Muchas veces, no sé, capaz estamos mal con alguien y la otra persona se equivocó y lo único que oramos, Señor, que cambie, Señor, dale un corazón de carne, que se dé cuenta de su error, que pueda ser receptivo, pero también oremos por nosotros. No nos olvidemos que nosotros también estamos llenos de fallas, nosotros también. Debemos pedirle al Señor un entendimiento de cómo Él ve a nuestro cónyuge, hijo, amigo o compañero de trabajo, ¿no es cierto? Si llegamos a un conflicto es porque no estamos siendo lo suficientemente sensibles. Debemos pedirle un entendimiento a Dios de cómo Él ve a la otra persona. Siguiente punto. Pregúntele a la persona, ¿sí? Debemos pedirle a la persona alguna información sobre lo que él estaba pensando o sobre lo que estaba pasando en su vida o lo que estaba sintiendo o qué estaba deseando en el momento que se equivocó. Tenemos que hacerle preguntas a la persona con esta atención en vez de comenzar con declaraciones. Por ejemplo, a ver, ¿qué estabas pensando cuando me dijiste esto, lo otro, lo otro? ¿O qué estaba pasando por tu cabeza cuando me dijiste eso? Pero, por ejemplo, podíamos decirlo de una forma más agradable, más amigable, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayúdame a entender lo que escuché cuando me dijiste esto. ¿Sí? Formas más amigables, que no suene tan directo, que no llegue tanto al corazón, porque probablemente ahí puede que se termine cerrando. Pero cuando decimos, mira, creo que escuché esto, ¿me puedes volver a explicar que capaz no entendí muy bien o qué es lo que realmente querías decir con esto? Debemos preguntarle a la persona. Antes de quejarnos o decir lo que pensamos, preguntemos qué es lo que sintió la otra persona. Otro punto, dile lo que sientes. Digámosle a la persona lo que sentimos. Comienza diciéndole cómo te sientes y expresándole qué fue lo que tú escuchaste en vez de hacer declaraciones sobre lo que hicieron mal. Por ejemplo, me sentí rechazado cuando dijiste esto, o me pareció entender que me querías fuera del grupo cuando dijiste, o siento que no estás contento conmigo
digámosle a la persona cómo nos sentimos y no apuntemos su error directamente. Digámosle lo que sentimos, lo que escuchamos, para poder, ¿no es cierto?, empezar este proceso de sanar una relación. El otro punto, son muchos puntos, los reclamos. Debemos hacer los reclamos con un espíritu de mansedumbre, así como consideramos y confesamos nuestra propia debilidad. Para esto vamos a leer Gálatas 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí Pablo le está hablando a personas maduras, a personas espirituales. Le dice al principio: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Eran personas que ya eran maduras en la fe. A esas personas le dice: restauren con espíritu de mansedumbre. Hacerlo con mansedumbre son directamente proporcionales al reconocimiento de nuestra debilidad. Debemos pensar bien antes de actuar. Y el propósito del reclamo, si es que vamos a hacer algún reclamo, es la restauración. El propósito del reclamo es la restauración. Siguiente punto. Dice: confesar nuestras faltas. La confesión es como nuestra ofrenda de amor. Toda ofrenda requiere un precio a pagar, requiere un despojo. La confesión es una ofrenda de amor. ¿Sí? El confesar nuestras faltas es una muestra de arrepentimiento. Este arrepentimiento no puede llevar un pero, porque eso lo anula todo. No puedo llegar a decirle a la persona: mira, lo siento mucho, la verdad estoy muy arrepentido con esto que ha pasado, pero la verdad creo que la embarraste. No, porque ese pero anuló todo el arrepentimiento antes. Ese pero anuló todo lo anterior. ¿Sí? Debemos arrepentirnos sin peros. Arrepentirnos. ¿Sí? Confesarnos, concentrarnos en nosotros, en lo que nosotros hemos hecho mal, y arrepentirnos sin ninguna excusa, sin ninguna justificación. Es mejor perder la razón que perder una relación. El confesar nuestras ofensas es reconocer en lo que me equivoqué. Siguiente punto. Prepara tu corazón. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Cuando estamos dispuestos a ceder y cuando estamos llenos de misericordia. Dispuestos a ceder. ¿Qué quiere decir esto? Estamos dispuestos a ceder a nuestro reclamo y voluntariamente asumir la responsabilidad de nuestras faltas y de nuestra insensibilidad. Buscamos tener un espíritu sensible al escuchar lo que está sintiendo la otra persona en lugar de defendernos, ya que algunos de los hechos de nuestro reclamo pudieran no ser 100% precisos. ¿Sí? A veces queremos reclamarle algo a alguien que alguien hizo o algo que alguien haya hecho, pero a veces sabemos el 50% de todo lo que ha pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la forma que decimos, ¿no es cierto? Estar dispuestos a ceder y a reconocer también que nos equivocamos. Tenemos que estar llenos de misericordia. Tenemos que ser misericordiosos con las fallas de las demás personas. Si alguno se ha equivocado, tenemos que ser misericordiosos. Nosotros también nos equivocamos. Incluso debemos ser misericordiosos cuando su punto de vista es erróneo, tratando de escuchar su dolor y entender cualquier actitud en nosotros que haya contribuido para este. Tenemos que estar dispuestos a ceder y estar llenos de misericordia. El otro punto, ya quedan 3 puntos, es escuchar activamente. Escuchar activamente. Escuchar con atención sus palabras,
no dichas, sus dolores, sus miedos y deseos. Luego responderles lo que escuchamos. Por ejemplo, me parece que estás diciendo esto, o esto le da la oportunidad de aclarar lo que has oído. Honramos a las personas al escuchar pacientemente su punto de vista en el conflicto. Tenemos que responder a lo que Dios nos llamó a nosotros, porque pagaremos cuentas por eso y no por la otra persona. No vamos a pagar por lo que la otra persona hizo. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que nosotros hicimos. Y nosotros tenemos que escuchar, aprender a escuchar a las demás personas y a tratarlas, ¿no es cierto?, con misericordia. El siguiente punto, el 9º, es decir toda la verdad. ¿Sí? Hay gente que dice, ¿no es cierto?, yo solo quiero que la verdad salga a la luz, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que toda la verdad va a salir a la luz. ¿Y qué implica toda la verdad? Una verdad completa. Esta verdad completa sobre alguien incluye también sus virtudes y no solo sus fallas. Cuando decimos que toda la verdad tiene que salir a la luz, tienen que salir sus virtudes también, no solamente sus fallas. Tienen que salir más virtudes que defectos. Recuerda que Dios no le dice a cualquiera de nosotros toda la verdad sobre todas nuestras deficiencias. Eso nos abrumaría, ¿no es cierto? La palabra dice en Salmo 139 que el Señor tiene pensamientos de bien sobre nuestra vida. Tiene pensamientos de bien. ¿Cuántos son estos pensamientos? No se pueden ni contar. No se pueden ni contar. Y eso es lo que Dios piensa sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios piensa sobre mí. Y yo que me he equivocado tanto, que estoy lleno de errores, que la he embarrado tanto. Pero cuando leo la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien sobre mi vida. Él piensa bien. Él piensa bien. Son tantos los pensamientos de bien que no los podemos ni contar. Entonces, cuando decimos toda la verdad, ¿no es cierto?, son sus virtudes también y no solamente sus fallas. Y el último punto, el punto número 10, son las quejas. Se nos advierte de no permitir que nuestras quejas dominen nuestras relaciones. Las quejas continuas hacen que las personas quieran, por ejemplo, abandonar un equipo de trabajo, dejar una relación e incluso podría tentar a los niños a huir de su propia casa. Y para eso vamos a leer Proverbios 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Entonces, este principio se aplica a todas las personas en diferentes tipos de relaciones, no solamente a las mujeres en sus hogares, ¿sí? Y vamos a leer algunos proverbios. Proverbios 9, versículo 13 o 3, a ver. Sí, versículo 13. Proverbios 19, versículo 13. Dice, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Las contiendas, ¿no es cierto? Proverbios 21, versículo 9 y versículo 19. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en una casa espaciosa. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 17, versículo 1. Mejor es un buen bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Proverbios 14, versículo 1, es el que recién leímos, ¿no es cierto? Y este principio, como decía antes, no se aplica a todas, se aplica a todas las personas en diferentes tipos de relaciones, no solamente a la mujer. Entonces, esos son los 10 puntos
que vimos de principios bíblicos de cómo tenemos que restaurar nuestra relación y la manera en que tenemos que hacer. Y ya para terminar, falta lo último nomás. 5 cortitos, son 5 consejos prácticos, ¿sí? En una relación. En una relación tenemos que ganar, pero ¿a qué se refiere con ganar? No ganar la discusión, ¿sí? No ganar la pelea, no ganar la batalla. Tenemos que ganar, pero recordemos que el que más ama es el que gana delante del tribunal de Dios. Debemos ganar. ¿A qué se refiere con esto? Debemos amar más. Debemos amar más. Porque el que más gana es el que más ama delante del tribunal de Dios. Un consejo práctico también es buscar un intermediario. Esto puede ser muy útil en una resolución de conflictos a largo plazo. Esta es una persona que hace que ambas partes se escuchen unos a otros en lugar de estar constantemente interrumpiéndose. Hace preguntas acerca de los puntos que quizás las partes del conflicto puedan perder de vista. Además, pueden dar una perspectiva imparcial porque no tienen nada que ganar o perder con ese conflicto personal. Por eso a veces es bueno buscar un intermediario, alguien que esté ahí escuchando. Esto es cuando no logras avanzar, tenemos que pedir ayuda. Cuando sientes que la relación no está avanzando, que se está estancando, pidamos ayuda. Tercer consejo práctico, elija sus batallas sabiamente. Será necesario renunciar a algunas cosas. No tenemos que gastar todo nuestro capital relacional en pequeñas cosas que no importan tanto. Tenemos que estar dispuestos a perder una batalla para ganar la guerra. Recordemos que ¿cuál es la guerra que ganamos? Una relación sana. No es ganar la discusión. Esa es la batalla que tenemos que perder a veces. Tenemos que estar dispuestos a perder la batalla para poder ganar la guerra y tener una relación sana. Para obtener cosas más importantes tendremos que renunciar a algunas cosas pequeñas. Cuarto punto, cuarto consejo práctico. Los mosquitos. ¿A qué se refieren los mosquitos? Vamos a leer Mateo 23, versículo 24. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es bíblico, los mosquitos. Dice que guías ciegos, que tragáis los mosquitos, o sea, que coláis los mosquitos, pero tragan los camellos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se refirió a tragar los mosquitos, como pasar por alto las cuestiones más pequeñas. Pasar por alto las cosas más pequeñas para poder evitar tragar los camellos. ¿Qué son los camellos? Perder de vista los problemas más grandes. Recuerde, siempre es desagradable tragarse un mosquito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que los mosquitos son esas pequeñas cosas y los camellos son las cosas más grandes, ¿no es cierto? Y debemos pasar por alto las cosas más pequeñas para evitar tragar estas cosas más grandes. Y el último punto es leer Proverbios, leer el libro de Proverbios. Hemos leído bastantes hoy en día, hoy en esta noche leímos algunos proverbios, ¿no es cierto? Pero puede ser también leer proverbios con las otras personas también. Esta parte de la escritura que se resalta cualidades para una buena comunicación. Hay 31 proverbios y lo que muchos dicen es que, no sé, lean un capítulo por día. Cuando, por ejemplo, si hoy día es 15, ¿no es cierto? Es 15 de julio, leamos el Proverbios 15. Muchos hacen así, como son 31 proverbios, uno por cada día del mes, ¿no es cierto? Entonces, si el día 15, leamos Proverbios 15. Mañana tocará el 16. Es un consejo práctico, ¿no es cierto? Leer proverbios, porque eso ayuda a tener, enfatiza muchos temas de una comunicación sana.
y terminar leyéndole un proverbio, que es Proverbios 15, versículo 28. Dice: el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Nuevamente un proverbio que nos habla de la comunicación, ¿no es cierto? El justo, ¿qué hace? Medita en cómo responder. Entonces, eso era lo que vamos a ver hoy día en cuanto a las relaciones, y cuán importantes son las relaciones para Jesús, y cuán importante es que tengamos una relación sana con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo, y con todas las personas. Y próxima semana vamos a estar viendo perseverar en buscar la ayuda de Dios. Eso vamos a estar viendo la próxima semana.